como que nosotras tenemos una conversación y... buenos días y bienvenidos a este videochat sobre retinopatía diabética. En concreto, el hashtag que vamos a utilizar esta mañana es Pregunta Retinopatía. Y bueno, tenemos con nosotros, tal y como habíamos anunciado en el blog, a Eva Delgado. Bienvenida, Eva, gracias por estar con nosotros esta mañana. Presentamos también brevemente a Eva. Ella es retinóloga, actualmente trabaja en el PTS y en el Hospital de la Inmaculada. También hizo medicina de familia y comunitaria y bueno, para subrayar un poco su experiencia en el ámbito de la retinología, decir que hizo una estancia en el IMO, en el Instituto de Microcirugía Ocular, y bueno, que estamos encantados de tenerte esta mañana con nosotros y que seguro que nos vas a aportar pues eso, mucha luz y mucho conocimiento sobre las preguntas que nos han planteado nuestros pacientes. Pues muchas gracias a vosotros por la invitación y animaros a seguir haciendo este tipo de encuentros porque me parece que la educación en salud es fundamental para conseguir una mejora de la calidad de vida de toda nuestra sociedad. Así que muchas gracias. Bueno, a ti, Eva. Vamos a comenzar con las preguntas que nos han hecho llegar y bueno, entendemos que cualquier persona que se acerque a este videochat pues posiblemente sepa, ¿no?, qué es la retinopatía diabética, pero sí que nos gustaría tener una primera pregunta para enmarcar, ¿no?, el tema del que vamos a hablar. Entonces, si te parece, coméntanos eso, qué es la retinopatía diabética. Bueno, en realidad la retinopatía diabética no es más que la enfermedad de la retina producida por la diabetes. Todos sabemos que la diabetes es una enfermedad que es multiorgánica, que es sistémica, y que afecta a todos los órganos de nuestro cuerpo, pero fundamentalmente se va a focalizar en 4 órganos diana, que son el riñón, el cerebro, el corazón y el ojo. La suerte que tenemos en oftalmología es que a través de una exploración que no es cruenta, que no es invasiva y que es indolora, podemos acercarnos y podemos tener una idea de cómo está el sistema vascular de nuestro organismo. Acercándonos y viendo el fondo de ojo y observando cómo está la retina, podemos hacer una idea de cómo está el corazón, cómo está el cerebro y cómo está el riñón. Entonces, todos sabemos que en la diabetes la lesión fundamental es el vaso, la circulación. Las lesiones que se producen por culpa de los niveles altos de azúcar en sangre induce unos cambios en las pequeñas arterias, en los pequeños vasitos de nuestro organismo, y esos cambios dan lugar a la aparición de hemorragia, de áreas de infarto y de zonas de inflamación o de edema. Dependiendo de qué órgano sea el afectado, pues vamos a notar unos síntomas u otros. Y a nivel ocular, pues se manifiesta de la misma forma. En la retinopatía diabética lo que observamos en los pacientes diabéticos que presentan esta enfermedad pues son hemorragias dentro de la retina, hemorragias intraoculares también, áreas de edema o de inflamación de la retina y áreas de infarto. Como la retina es el tejido noble del ojo, el que permite captar la visión, el movimiento, las formas de los objetos que nos rodean, cualquier lesión que aparezca en esta zona se va a traducir en una pérdida de esa función, que no es más ni menos que una pérdida de visión. Y eso es lo que vamos a notar cuando tenemos una retinopatía diabética. Uh-huh. Pues bueno, creo que prácticamente ha respondido la siguiente pregunta que teníamos, que era eso, pues alguien nos preguntaba cómo noto que tengo retinopatía diabética. Pues desafortunadamente, o afortunadamente en función de cómo lo veamos, la retinopatía diabética puede pasar mucho tiempo antes de que nos dé síntomas. Hay muchos grados de retinopatía diabética, puede ser una retinopatía diabética leve o puede ser hasta una forma grave. La dificultad que podemos tener cuando de una forma incipiente es que no da síntomas. Podemos tener una visión absolutamente normal y empezar a tener problemas relacionados con la diabetes dentro del ojo. Por eso es tan importante hacer un cribaje a toda la población, a todas las personas que tienen diabetes, aunque no se note ningún problema. Es fundamental asistir pues, a las revisiones periódicas, aunque nos sintamos asintomáticos. Luego, en una fase más avanzada de la enfermedad, pues lo que nos vamos a notar fundamentalmente es pérdida de visión, la incapacidad para leer o para ver el detalle. Podemos tener también sensación de visión borrosa, podemos perder la capacidad para la lectura, para reconocer a las personas,
y ya en fases más avanzadas podemos incluso tener una pérdida completa de la visión. Pero lo normal es que cuando notamos esos síntomas acudimos al médico y ahí pues bueno, ya llegamos un poquito tarde para poder poner tratamiento. Lo más importante es la detección precoz. Entonces, aunque no tengamos síntomas, si somos pacientes con diabetes, tenemos que acudir a una revisión periódica. Habitualmente los programas aconsejan que para los diabéticos tipo 1 esas revisiones comiencen a los 5 años del inicio de la enfermedad. Para los diabéticos tipo 2 se tiene que hacer una revisión en el momento del diagnóstico de la diabetes y en función de cómo nos encontremos, en función de si hay afectación ocular o no, en función de si los controles metabólicos son apropiados o no, ir prolongando esas revisiones pues cada 6 meses o anuales o bianuales. Cada paciente va a tener un régimen de seguimiento diferente. Muy bien. Hemos estado hablando de los síntomas o no síntomas, ¿no? En ese proceso diagnóstico. Otra pregunta que tenemos es eso, ¿qué métodos diagnósticos hay? ¿Cómo se diagnostica? Hemos hablado de los síntomas, pero ¿qué métodos diagnósticos hay? Pues el método diagnóstico que se aconseja por todas las guías internacionales porque es muy eficaz y además está al alcance de mayor número de personas es la realización de una fotografía del fondo de ojo. Eso habitualmente en Andalucía se hace gracias al Plan Integral de Diabetes. Entonces normalmente son retinógrafos en los que se localizan en los centros de salud y el médico de familia es el que indica ese seguimiento, ese control. Entonces acudiendo al médico de familia, él hace el seguimiento a través de la fotografía, la envía por telemedicina al servicio de oftalmología y somos nosotros los que valoramos esa fotografía y vemos si hay patología o no. Si en ocasiones cuando el fondo es absolutamente normal, pues no hace falta ni siquiera remitirnos ese test diagnóstico, ¿no? Eso como método de cribaje es la mejor forma para detectar la retinopatía diabética. Cuando ya hay una afectación, el paciente tiene que venir a nuestras consultas porque tenemos que establecer también qué grado de afectación hay y qué tipo de tratamiento se necesita. Entonces ahí quizás tengamos que utilizar otras técnicas diagnósticas. La mayoría de las veces son técnicas que no son invasivas, pero en ocasiones tenemos que hacer algunas técnicas complementarias que suponen a lo mejor la realización de un contraste venoso, ¿no? Que ya es un poquito más invasivo, pero gracias a las nuevas tecnologías, me refiero por ejemplo a la tomografía de coherencia óptica, pues se evitan muchas exploraciones invasivas que antiguamente había que hacerlas prácticamente de rutina. O sea que el método diagnóstico es algo que también está mejorando, ¿no? Sensiblemente para los pacientes. Antes de seguir avanzando y conocer más sobre retinopatía y diabetes, teníamos otra pregunta que yo creo que también es muy, muy relevante y es el tema de la prevención. ¿Hay alguna manera de prevenir? ¿Qué se puede hacer para prevenirla? Yo creo que lo fundamental es la prevención. O sea, no podemos prevenir la retinopatía diabética, pero sí podemos evitar la progresión a forma avanzada de la enfermedad. En los estudios que hay, en España hay menos estudios, pero hay algunos, pero sobre todo en los países comunitarios, sí se ha visto que a lo largo de la evolución del tiempo, la incidencia de la diabetes tipo 1 y tipo 2 más o menos se mantiene estable. La retinopatía se mantiene más o menos en la misma prevalencia. No se ha modificado la prevalencia conforme se han ido avanzando en las técnicas de tratamiento y de diagnóstico. Pero sí que es verdad que si el diagnóstico precoz ayuda a realizar un tratamiento precoz y a evitar que la enfermedad vaya a los estadios finales, que son los que conllevan la pérdida de la visión. Por desgracia, eso en España no se está realizando. Se ha visto que en otros países se ha invertido mucho en recursos de prevención y de diagnóstico precoz y eso se refleja en un descenso de los grados severos de la retinopatía. Pero en España estamos todavía en niveles que no son comparables a los de la Comunidad Europea. Entonces necesitamos pues este tipo de actividades, ¿no? de difusión, de conocimiento y por supuesto más recursos económicos a nivel de atención primaria y también de asistencia
especializada, porque por ejemplo las campañas de seguimiento en el plan de integral de la diabetes se aplican en el 50% de las personas diabéticas. En la atención especializada el 70%, con lo cual estamos todavía lejos del rango óptimo. O sea, en ese sentido... Pero la prevención es fundamental, claro. Y ha subrayado también la importancia de, otra vez, de nuevo, ¿no?, del diagnóstico precoz. Sí. Nos preguntaban también en esta misma línea, nos decían que si una manera de cuidar la retinopatía o de prevenirla podría ser cuidar la diabetes. Por supuesto, si hay factores que nosotros no podemos modificar a la hora de evitar la progresión de la enfermedad, como por ejemplo el tiempo de evolución, pues el tiempo es el tiempo y no podemos modificarlo, o por ejemplo determinados factores genéticos. Pero hay otros factores que son modificables y que sí que se ha visto que están correlacionados con la progresión de la enfermedad. Por ejemplo, el control metabólico. Se ha visto que a mejor control metabólico, menos índice de forma grave de retinopatía. El control de la tensión arterial. Cuando la tensión arterial está descontrolada, es alta, también hay mayor incidencia de forma grave y de pérdida de visión. El control de los niveles de lípidos. Todos esos son factores que nosotros podemos modificar y que nos van a ayudar a evitar una pérdida de visión por la diabetes. Hay otros factores también como el tabaco, que son importantes. Entonces, el tratamiento de esta enfermedad debe ser muy integral. No podemos focalizarnos solamente a nivel de corazón, a nivel de riñón, a nivel de cerebro, sino que tenemos que hacer un abordaje mucho más integral. Tenemos que, por supuesto, tratar la retinopatía diabética, pero ese tratamiento va a ser mucho más eficaz si tenemos un buen control metabólico, unos controles de tensión adecuados y un control de lípidos también óptimo. Muy bien. Y todas estas cuestiones que han mencionado son cuestiones en las que los pacientes tienen mucho que decir y pueden hacer mucho, ¿no? Pueden ser también esos agentes activos, pues eso, controlando el nivel de tensión arterial, el nivel de lípido, ¿no? Por supuesto. Mis pacientes lo saben, que cuando vienen a las revisiones me traen casi todo un análisis reciente con niveles de colesterol, control de hemoglobina glicosilada y siempre hay que hacer una labor educativa importante. Hacer que el diabético, la persona diabética, tome conciencia de que él es una parte fundamental y es el eje en realidad de la evolución de esa enfermedad. Si uno toma conciencia y se pone en serio a controlarse todos estos factores, pues podemos tener una evolución muchísimo mejor con todos los tratamientos que tengamos que aplicar. Y yo animo porque hay mucha diferencia cuando hay un paciente que se está controlando adecuadamente a otro paciente que no, o bien por culpa nuestra que no hemos sabido que transmitirle esa necesidad, o bien por los factores sociales que nos puedan rodear, no ha tomado ese nivel de conciencia como para implicarse de forma activa, ¿no?, en su propia enfermedad. Claro, sabes que ese es el mensaje que subrayamos siempre, ¿no?, en Escuela de Pacientes, qué puedes hacer tú, ¿no?, como paciente por tu propia salud y la posibilidad de ser un agente activo, ¿no?, en la salud. Otra pregunta que teníamos, una persona nos planteaba que tenía diabetes desde hace más de 20 años y qué riesgo tenía de tener retinopatía diabética, ¿no? No sé, la idea de si a más tiempo, más riesgo o no. Bueno, eso, a ver, todo depende. Depende de qué, pues del tipo de diabetes, de factores, por ejemplo, de la genética. Pero en los estudios epidemiológicos que hay, se sabe que cuando un paciente tipo 1 lleva 20 años de evolución, la probabilidad de tener retinopatía diabética es del 98%. O cuando es de un tipo 2, pues puede llegar hasta el 70%, la probabilidad a los 20 años. Pero insisto un poco en lo de antes. No es lo mismo tener una retinopatía diabética con una lesión aislada, que no va a dar problemas de visión, a tener una forma grave. Se puede tener una retinopatía diabética con 20 años de evolución de carácter leve y no necesitar tratamiento. Simplemente con los controles metabólicos mantenerse con una buena función visual, el ojo. Hay pacientes que llevan 10 años y que desarrollan una retinopatía diabética proliferativa severa. Entonces, el control de la enfermedad es muy importante en la evolución. 20 años de evolución en un paciente bien controlado no es lo mismo que 5 en un paciente mal. De acuerdo. Algo que has mencionado también enlaza con otra pregunta que teníamos, y es si todos los
perfiles de paciente diabético tienen el mismo riesgo, si en función de si es diabetes tipo 1 o tipo 2 hay más o menos riesgo? Por lo general, los pacientes tipo 1 y la embarazada tienen más riesgo que los pacientes tipo 2. Eso es la norma general. Hay otros factores que influyen, como por ejemplo el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo. Hay también algunas patologías que se asocian, por ejemplo la anemia, que puede empeorar también un poco la evolución de la enfermedad, pero normalmente el perfil de personas que suelen tener más riesgo para retinopatía son diabéticos tipo 1, de mucho tiempo de evolución, con mal control metabólico y con otros factores asociados. Pero los tipo 2, el volumen mayor de nuestras consultas, el tipo 1 el porcentaje es mucho menor que el tipo 2. De acuerdo. Nos preguntaban también si además de la... ¿no? Si además de la que estamos viendo ahora, de si la retinopatía, hay otras enfermedades que afecten al ojo y que puedan ser también causadas por la diabetes. Sí, no hay una relación muchas veces clara, ¿no? Estadísticamente significativa, por ejemplo, entre el glaucoma y la diabetes, pero sí que podemos observar que los pacientes diabéticos suelen presentar glaucoma con más frecuencia. O, por ejemplo, el tema de las cataratas, también hay cataratas que se presentan en pacientes diabéticos. Hay otra patología como el desprendimiento de retina, que aparece en la retinopatía diabética severa, o, por ejemplo, las hemorragias vítreas, también es más frecuente encontrarlo en pacientes diabéticos. La diabetes no es solamente la retinopatía, sino que lleva una serie de alteraciones en el resto del ojo que también se traducen en todo este tipo de problemas. De acuerdo. Eva, hemos estado, bueno, pues eso, nos has hecho una introducción sobre qué es la retinopatía diabética, hemos estado hablando de prevención, caracterizando la enfermedad. Tenemos también bastantes preguntas en relación a los tratamientos, ¿no? Hemos estado viendo qué es, cómo se diagnostica, cómo se puede prevenir, y hay algunas preguntas que hacen en relación a los tratamientos. Y una de ellas es así de genérica, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento estándar, ¿no? ¿Qué tratamiento se hace para la retinopatía? Bueno, pues afortunadamente con el tiempo se van desarrollando terapéuticas nuevas, ¿no? Al principio pues teníamos el tratamiento de la diabetes era muy limitado, prácticamente al láser. Y es verdad que el láser sigue siendo el gold estándar, ¿no? Porque es lo único que se ha demostrado que frena la enfermedad y impide que avance a estadios más severos, ¿no? Pero por suerte hay tratamientos alternativos o coadyuvantes que asociados al láser consiguen resultados que antes no los veíamos. En la diabetes, la retinopatía diabética, una de las causas más importantes de visión es la afectación de la mácula, de la retina central. Cuando se produce una inflamación en la mácula, lo primero que es lo más limitante, lo más discapacitante, porque es lo que nos da la capacidad para leer, para reconocer las personas, para ver los números del teléfono. Entonces, eso es lo primero que se pierde cuando aparece un edema macular diabético. Hasta hace 15 años no teníamos ninguna alternativa al láser. El láser es un tratamiento muy agresivo que puede quitar visión periférica, capacidad de visión nocturna, y cuando había una lesión en la mácula quitaba visión central también. Paraba la enfermedad, pero no mejoraba los resultados visuales de los pacientes. Pues últimamente con los nuevos tratamientos que muchos pacientes conocen, que son la inyección de fármacos intraoculares, conseguimos cronificar la enfermedad de tal manera que podemos parar la evolución y obtenemos resultados visuales mucho mejores a los que podíamos obtener con el láser. Por eso es muy importante consultarnos de forma precoz, porque ese tratamiento va a tener mucho mejor resultado cuando se hace de forma precoz a cuando ya llegamos tarde. Como posibilidades terapéuticas tenemos desde los fármacos antiangiogénicos hasta los corticoides intraoculares, y ya en último estadio tenemos en la forma severa la cirugía. La cirugía no hay más remedio que hacerla en situaciones, por ejemplo, cuando tenemos una hemorragia vítrea, un desprendimiento de retina, en fin, patologías que con medicamentos, con fármacos no se van a solucionar. Pero antiguamente esos pacientes estaban abocados a la pérdida irreversible de visión.
gracias a la cirugía y a este tipo de tratamientos podemos conseguir visiones bastante funcionales, pero y mejores resultados cuanto antes se coja. Ese mensaje lo está subrayando siempre y bueno, y me parece importante, ¿no? Porque bueno, es clave, ¿no? Parece en todo lo que estás mencionando. Y bueno, y vemos que opciones terapéuticas, pues eso hay bastante, ¿no? Depende, ¿no?, también de cada caso y del momento en el que se llegue, que como siempre mejor llegar antes, ¿no? Sí. En esta misma línea nos ha llegado una pregunta muy concreta en relación a la curación de la retinosis pigmentaria. Y bueno, parece ser, según nos han hecho llegar, que ha habido alguna información en prensa sobre que sería posible abordar, ¿no?, la curación de esta retinosis a través de, bueno, con la utilización de células madre o, bueno, cuéntanos algo. Bueno, eso se sale un poco del marco de la retinopatía diabética, no tiene nada que ver. Esto, la retinosis pigmentosa es una enfermedad hereditaria y se considera pues un poquito un grupo de enfermedades con unos modelos de herencia muy variables entre unos pacientes y otros. Sí es verdad que se abre una puerta al tratamiento con células madre y se está realizando ya tratamientos con trasplantes de células de epitelio pigmentario en personas muy seleccionadas con un tipo de retinosis pigmentosa muy concreta en centros muy específicos. Entonces es una vía de tratamiento para el futuro. Predecir para cuándo pues es difícil porque hay muchas variantes genéticas y bueno, y este tipo de investigación ahora mismo está empezando y llegará un momento que se puedan aplicar también las terapias genéticas, una puerta para el futuro, la visión artificial, en fin, hay muchas posibilidades terapéuticas que están abriéndose de camino y yo seguro que en el futuro van a funcionar, pero ahora predecir para cuándo es demasiado, ¿no? Sí. Bueno, en cualquier caso, uno de nuestros pacientes ha visto que teníamos la oportunidad de hacerte llegar esta pregunta, ¿no? Y aunque se saliese un poco estrictamente del tema del videochat, ha querido hacerla llegar y te agradecemos mucho que la hayas respondido. De las preguntas que hemos recibido, básicamente hemos hecho un barrido sobre prevención, diagnóstico y relaciones con la diabetes y tratamiento. No sé si tú quieres subrayar algo más, ¿no?, que se haya quedado en el tintero, algún mensaje que sea importante. Subrayar un poquito el tema de la prevención, del diagnóstico precoz y el tratamiento del edema macular. Quizás nos vienen muchos pacientes con miedo al tratamiento con láser. Algunos pacientes que nos comentan, bueno, es que me di láser y me quedé ciega. Esas son cosas que habitualmente lo vemos en la consulta, entonces yo pues se lo explico, digo, es que cuando hay que dar láser es porque ya la enfermedad está muy avanzada. Si no se hubiera dado láser, hubiese seguido avanzando y lo que estamos viendo ahora, que es una visión aceptable para manejarse, quizás no la tendríamos. Entonces, un poco transmitir la idea de que los tratamientos funcionan, que funcionan mejor cuando la enfermedad en general está bien controlada y perder un poquito el miedo a consultarnos y a los tratamientos que se puedan hacer o a los tratamientos intravítreos, que bueno, son técnicas invasivas, pero cuando se aplican esperamos una mejora en la calidad de vida de esa persona y aprovechar un poquito todos esos recursos que tenemos que antes no lo teníamos, pues para mantenernos lo mejor posible durante el tiempo máximo que estemos aquí. De nuevo el mensaje, ¿no?, de llegar pronto y consultar, ¿no?, o consultar pronto muchas veces, no tener miedo, ¿no?, a los tratamientos que puede hacer que el momento en el que se llegue sea más tarde. Pues no sé si nos han llegado algunas preguntas a través del Twitter que podamos incorporar ahora. Pues bueno, esperamos que le haya sido de utilidad a nuestros pacientes, a las personas que están al otro lado. Yo por mi parte decirte que ha sido un placer pasar este rato contigo, que he aprendido muchas cosas y bueno, que esperamos tenerte en otra ocasión o contar con tu colaboración en breve. Pues muchas gracias a vosotros por la invitación, animaros a seguir haciendo esto y ya está, para lo que podamos servir, por aquí estamos. Apuntamos. Muchas gracias, Eva. Nada.